Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8:37. Don Alberto Mayol, qué gusto escucharlo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Con 9 grados de temperatura, así que Hola, envidiándote heavy. Así. Todavía ya siguen con altas temperaturas, ¿no? Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, muy alto. Sí, o sea, hubo una semanita por ahí que bajó, pero la verdad es que no. Esta última semana ya ha estado... Ahora está con mucha humedad, lloviendo en las tardes, como Ya. bien tropical, así. Ya, pero todavía ahí con manga corta, por así decirlo. Sí, no, siendo. Sí. Oye, bueno, ya estamos atentos a lo que va a ocurrir este día domingo con el plebiscito, pero lo habíamos anticipado acá al inicio del programa, lo que fue en la franja esta aparición de la expresidenta Michelle Bachelet. Nosotros como que dimos cuenta de los hechos, ¿ah? De qué fue lo que ocurrió ahí. Pero lo que queríamos preguntarte a ti, en tu análisis, ¿crees que esta aparición en la franja puede incidir de alguna manera en aquellos que a lo mejor tenían dudas? Puede, ¿cómo se dice la frase que está de moda ahora? Mover la aguja. Mover la aguja, esa. Mover la aguja, ¿ah? ¿De cara al plebiscito? A ver, hay que decir que siempre los dichos que vienen de los almacenes son muy buenos, que funcionan bien. Pero sí, efectivamente, estamos en días que todavía vale la disputa. Yeah. O sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque normalmente uno dice, bueno, ya las cartas están echadas, quedan muy pocos días, pero la verdad es que este es un escenario diferente a lo habitual. Frente a una disyuntiva como, no sé, mantener a Pinochet el 88 o no mantenerlo, más bien había algo que podía estar de un lado o del otro, pero había cierta claridad en la decisión que había que tomar, era una decisión muy concreta. Las decisiones constitucionales son muy abstractas, por tanto cuesta darle concreciones, es una de las razones por las cuales cuesta tanto terminar el proceso de una manera que se vea más limpia, más tranquila, más ordenada. Entonces, sume a cualquier país en estas instantes constitucionalistas, ya se quejaban los intelectuales de la República Española cuando se hace el proceso constituyente y de repente como que la convención en un momento había derivado un poquito en circo, qué sé yo, entonces estaban un poco preocupados y criticaban esos modos. Bueno, eso mismo es más o menos normal porque hay una cierta crisis existencial de los países cuando están cambiando constituciones. Tienes que definirte, tienes que definir lo que quieres ser, tienes que definir lo que puedes ser dentro de lo que quieres ser, y que si no crees que puedes ser pero quieres serlo es un tremendo problema. Entonces, esa parte es compleja. En medio de eso, liderazgos que planteen claridades y que tengan un peso como líderes son muy importantes. Si ustedes se fijan en Michelle Bachelet cuando sale en la franja, ¿no? y le dicen, hoy han dicho tales y tales cosas, ¿cuánto se demora en decir que no es verdad? No explica nada, no dice, no, eso no es así, porque lo que pasa, qué sé yo, que es como lo que se hace normalmente, lo que se ha hecho durante todo este proceso. Ella dice, no, eso no es verdad. Punto. Chao. Porque el líder dice, eso no es verdad, y dice, no es verdad. Esa es la gracia del liderazgo. Entonces yo creo que efectivamente pasa que Michelle Bachelet, a pesar de todo, que hay que decirlo, que pasaron muchas cosas complejas para ella, pero a pesar de todo, ella mantiene un liderazgo. Es una gran ironía, hay que ponerle atención para el Frente Amplio, tener que sentir que su principal salvataje podría ser Michelle Bachelet, porque el Frente Amplio, aunque aparte del Frente Amplio estuvo con el gobierno de Michelle Bachelet, la verdad es que estuvo siempre escondido, tratando que no se les notara que estaban metidos dentro del gobierno. Esa es la verdad. De hecho, no hay ninguna foto con Michelle Bachelet. A petición expresa de Revolución Democrática en su momento. Entonces, claro, evidentemente hay una situación que es interesante entender. Ahora,
Digo también, porque creo que es bueno hacer el punto, yo planteé en la última encuesta de la Cosa Nostra una pregunta que ponía las 3 frases emblemáticas, en realidad 2 son emblemáticas y una no tanto, pero sirve, de los 3 expresidentes de la Concertación, que son los 3 que hablaron en el fondo en este proceso como expresidente respecto a qué iban a hacer. La frase con la cual Eduardo Frei Ruiz-Tagle explica por qué va a votar rechazo, la frase con la que Michelle Bachelet explica por qué va a votar apruebo, y la frase con la que Ricardo Lagos explica su alta epistemología agnóstica, ¿ya? Por la cual los 2 caminos son en realidad el mismo, ¿ya? Bueno, y no manifiestan una preferencia explícita al menos. Ya, claro. Entonces pongo las 3 frases y le digo a la gente, dígame usted con cuál está más de acuerdo. Habrá que reconocer que los bonos para decir estoy de acuerdo con Frei Ruiz-Tagle son difíciles, ¿no? Y sin embargo se reparte la gente en 3. O sea, la gente se fija en qué dice la frase y un 33% dice Eduardo Frei, un 33% dice Ricardo Lagos, un 33% dice Michelle Bachelet. Entonces, digamos que ese liderazgo existe, pero también la gente ha estado muy atenta a sus propias percepciones respecto al proceso, y eso se nota en este tipo de respuestas donde uno diría, bueno, la balanza se debería inclinar fácilmente por quien tiene más carisma vigente en este momento. Pero hay un detalle. El mensaje está claramente dirigido a un target que es mujer, mayor, que no sé, yo no diría que no sigue la política en el devaneo de quién le pegó a quién, con qué argumento, de si la heredabilidad va a ser un asunto que se decida en la ley y no en la Constitución. No, que en realidad se rige por principios mucho más gruesos, y me parece que en ese sentido el spot logra perfectamente llegar a ese objetivo. Por eso es que además del carisma y del conocimiento por autoridad, que es lo que apela cuando Michelle Bachelet dice eso no es verdad, digamos, no lo discutamos más porque yo sé que no es verdad y ustedes también, pero además es un público súper objetivo que creo que no lo moviliza Gabriel Boric, lo moviliza históricamente Michelle Bachelet. Sí, no, en ese sentido es la pieza mejor realizada, no solo porque tienen un buen rostro para mostrar, la gracia es justamente un buen trabajo comunicacional, no es solamente aprovechar el rostro que tienes, claro, sino que efectivamente construir a partir de ese rostro un conjunto de herramientas que te sean útiles. Y eso se nota efectivamente en la pieza, que yo diría que es la más lograda de todas, porque justamente plantea muy claramente y va políticamente a un lugar interesante. Va a un lugar donde tú sabes que tienes pocos votos, pero donde hay posibilidades de cambiarlo hasta última hora. Claro. Y donde hay un punto de referencia, particularmente en las mujeres, muy elevado. Quien cambió la historia de la votación presidencial de mujeres fue Michelle Bachelet. La mayor parte de las mujeres durante los 90, inicios del año 2000, tendían más a votar por la derecha. Cuando Lavín empieza a preocuparse del fenómeno Bachelet, que Lavín se preocupa incluso antes que el resto, él estaba haciendo mucha investigación y se empieza a dar cuenta de que está pasando algo. Cuando él se da cuenta de eso, se da cuenta que en las mujeres, donde él tenía mucha fortaleza, está entrando muy fuerte Bachelet y que le puede terminar quitando ese electorado. Entonces, cuando Lavín después, con ya Bachelet convertida en estrella mundial, digamos, habla del bacheletismo aliancista, lo hace también pensando en mantener una relación con ese electorado. Entonces, evidentemente, el trabajo es probablemente el más logrado, el mejor. Está bien elegida la fecha, desgraciadamente la fecha se contaminó de una manera sobrenatural, pero evidentemente es probablemente lo mejor armado, lo mejor hecho, y van a un voto que, si bien está muy fuerte en el rechazo, es un voto que es la parte más blanda de esa votación y donde Bachelet evidentemente tiene una ascendencia importantísima.
Sí, ahora, hoy es el último día en que ya se puede hacer esta propaganda electoral. En modo resumen y evaluación de lo que fue esta franja, que estaba revisando el rating, tuvo en promedio 20 puntos en el horario del mediodía, 35,5 puntos en el de las 20,45 minutos. ¿Cómo evalúas La selección de fútbol mira con envidia. ¿Cómo evalúas tú lo que finalmente se fue presentando tanto por el apruebo y el rechazo? Primero decir que hay una sintonía permanentemente muy elevada en todas las elecciones que tienen franja en Chile. Hay una tradición de que la gente las ve efectivamente, y efectivamente son movilizadoras. Es bien interesante como fenómeno. Más allá de eso, yo diría que fue difícil, se le hizo difícil aprovecharla a ambos sectores. La ausencia de una capacidad orgánica de decir vamos a hacer una franja y la franja va a ser buena aunque tú no salgas, ¿no? Eso es muy complicado y va a tener una calidad publicitaria pero también una calidad política. Todo eso es muy difícil lograrlo. El carácter histórico de la franja del no tiene que ver mucho con eso. Es una franja que no está hecha por publicistas fundamentalmente. Hay gente del mundo de la publicidad, pero hay mucha gente que viene de otros mundos, que está derivando en la asesoría comunicacional, que está entrando en ese mundo, pero vienen de otros lados y conectados con la gente del mundo del arte, entonces empiezan a encontrar recursos para poder hacerlo. No nos olvidemos que Pinochet había mandado a contratar a todas las agencias de publicidad, a todas, para evitar que trabajara alguna de ellas con el no. Entonces las habían tratado a todas. Y lo que habían preparado lo desecharon. Por eso hubo cambio pocos días antes de la franja. Hicieron de nuevo la franja del sí porque estaban insatisfechos. Pero lo que quería era bloquear el sistema. Estaba preocupado de bloquear que no tuvieran capacidad creativa. Y bueno, lo hicieron a través de otras personas que venían mucho más de la política. Y probablemente eso ayudó a que tuviera una línea muy clara. Y que tuvieran muy claro que también tenía que ser una especie de programa televisivo donde había un conductor, donde había una forma de plantearse un encuadre para la población. Porque si no, de repente hay una pieza buena, y si después viene una pieza más o menos, no más discreta, o muy de rostros de publicidad para políticos, la verdad es que tú dañas la pieza buena. Entonces yo creo que en ese sentido ha sido una experiencia nuevamente, pasó en el plebiscito anterior, que no ha funcionado mucho. Hay piezas que han resaltado, pero no es mucho. Yo creo que el rechazo tuvo una cierta capacidad también al principio de poner como elementos las mismas declaraciones de la gente del apruebo, de la convención. Y eso fue una cosa osada que si hubiesen perseverado por ese camino quizás habría sido más interesante, poner la convención por delante. Pero después viene la tentación de aparecer y decir cosas y se arruina. Claro, no olvidemos nunca que la primera acepción de sofisticado es falso. Algunas piezas son muy sofisticadas. Me encanta hacer notar ese punto. Cuando tú haces mucha sofisticación se empieza a notar que es falso. Bueno, claro, por supuesto. Es la diferencia entre la postura y la impostura. Notable. Se explica solo. Claro, las palabras que tienen doble significado, tú sabes que son las palabras, según los investigadores, que son las palabras más antiguas, ¿no? Las palabras que tienen más historia significan dos cosas usualmente opuestas. Como escatológico, por ejemplo. Buenísimo. Don Alberto Mayol, ha sido un verdadero placer. Gracias, Alberto. Bueno, un gusto. Vamos a estar hablando después del plebiscito. Vamos arriba. O el día del plebiscito. Chao. Chao, Alberto. Adiós. Chao.